Buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy lleva como título: las palabras no bastan. Sí, las palabras no bastan. Hermanos, el mensaje de hoy se encuentra en el texto ya leído anteriormente, en la epístola o carta de Santiago. Hermanos, debemos tener presente que esta carta, junto con las cartas de Pedro, Juan y Judas, forman las llamadas epístolas generales, porque no están dirigidas a ninguna iglesia ni individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. No hay forma alguna que podamos decir: este mensaje no es para mí, y jamás ni siquiera debiéramos pensar esto si formamos parte de la iglesia de Dios. La palabra del Señor nos dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago al parecer advierte que son muchos los cristianos que solamente oyen la palabra de Dios y luego rápidamente pareciera que se olvidan, y por lo tanto estos cristianos no estaban poniendo en práctica lo que habían oído de los labios de los propios discípulos de Cristo. Hermano, cuando una persona se convierte a la fe cristiana por el poder de la palabra de Dios, la cual produce un cambio, un verdadero cambio, y comienza una nueva vida, y también con ellos es inevitablemente esa vida debe manifestarse mediante un movimiento espiritual. Sí, inevitablemente esa vida debe manifestarse mediante un movimiento espiritual, o sea, en buenas obras. El mismo Santiago nos dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago 2:14. Como dijo Martín Lutero, uno se salva por fe solamente, pero si la fe queda sola, no es fe. Santiago, hermanos, no escribe cómo llegar a ser un cristiano. Él no está tratando de explicar esto, pero sí está escribiendo acerca de cómo debe comportarse un cristiano. Por lo tanto, no es suficiente con escuchar la palabra. No hay ni un poder alguno en tener una Biblia, ni siquiera leerla como literatura. Hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios. Hemos de traducir la Biblia en acción. La palabra ha de venir a ser carne en nuestras vidas. Por ello Santiago nos dice: hermanos míos, le estaba hablando a cristianos, tal vez a cristianos judíos en esa época, pero eran ya creyentes en Cristo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?, les pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Las palabras no bastan. Santiago 2, 14 al 17. Mis queridos hermanos, podemos ver la importancia que tiene el vivir una fe acompañada con la práctica. Es tan importante vivir esa fe acompañada con la práctica. No podemos tomar una o la otra, tienen que ir las dos de la mano para poder avanzar, crecer
glorificar a nuestro Señor y ayudar al necesitado. Una vez escuché a un pastor muy conocido que dijo: un avión necesita de las 2 alas para alzar el vuelo. Es exactamente lo mismo para un cristiano. Necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios y de la práctica de ella. Por lo contrario, jamás podremos alzar el vuelo y crecer en nuestra vida espiritual. ¿Se puede usted imaginar a un avión tratando de alzar el vuelo con una sola ala? ¡Qué espectáculo tan horrible! Es imposible que lo haga. De la misma forma, es imposible que un cristiano crezca si carece del conocimiento de la palabra o la práctica de ella. Por ello debemos ser siervos de Dios al servicio de los demás. Gran enseñanza nos dejó el propio Señor Jesucristo cuando nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta debe ser la manera de vivir nuestras vidas en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se da cuenta, mi hermano? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es cosa de nosotros simplemente, de querer o no querer hacerlo. Ya Dios preparó estas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Santiago nos dice que no pensemos que veremos frutos reales en nuestras vidas si solo somos oidores y no hacedores. Versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y si alguno que oye la palabra y no cambia, es semejante al hombre que echa una ojeada al espejo cada mañana y luego olvida completamente lo que ha visto. No recibe beneficio alguno del espejo, ni de mirarse en él. Cuando el espejo nos dice, lávate, o afeítate, o cepíllate, deberíamos al menos hacer lo que nos está diciendo el espejo. Si no, el espejo no nos sirve para ningún beneficio práctico. No hay ningún beneficio práctico para nosotros en ese espejo, si no hacemos lo que estamos viendo a través del espejo. Es fácil leer la Biblia de manera casual, por sentimiento de deber, sin quedar afectado por lo que leemos. Vemos lo que deberíamos ser y rápidamente nos olvidamos de ello y vivimos como si ya fuésemos perfectos. Hermanos, esta clase de autosuficiencia impide nuestro crecimiento espiritual y nos convierte en cristianos que solo queremos obedecer a Dios el día domingo y el resto de la semana a nuestro ego. Sí, en eso nos terminamos convirtiendo en cristianos que solo queremos obedecer a Dios el día domingo y el resto de la semana obedecemos a nuestro ego. Entonces el Señor les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí
y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, dice el Señor, y no hizo semejante, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento alguno, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y grande fue la ruina de aquella casa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Santiago también nos dice cómo lo debemos hacer. Versículo 25 de Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en todo lo que hace. Les repito, mas el que mira atentamente lo perfecto de la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será dichoso en todo lo que hace. Como contraste, hermanos, tenemos al hombre que mira atentamente a la palabra de Dios y que habitualmente la pone en práctica. Su contemplación atenta y con meditación tiene resultados prácticos en su vida. Para este hombre, la Biblia es la ley perfecta, la de la libertad. Sus preceptos no son gravosos. Le mandan a hacer precisamente lo que su nueva naturaleza gusta de hacer. Al obedecer encuentra la verdadera libertad. Este es el hombre que se beneficia de la Biblia, el cual no ha olvidado lo que ha leído, más bien trata de vivirla en prácticas diarias. El obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Este será dichoso en todo lo que hace. La palabra del Señor dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así nos manda amar, así nos manda a ser nuestro Dios. Y cuando no le obedecemos, no pensemos que estamos bien con Él, porque a Él le desagrada que sus hijos no le obedezcan. Él nos mira cada día y lo que Él desea es que sus hijos crezcan espiritualmente en el conocimiento de su palabra, pero también que pongan en práctica su palabra. Que en nuestra vida no se repita esa historia del buen samaritano. Dice la historia que pasó un levita, un sacerdote, y viendo al necesitado en el suelo, no se acercaron. Hermanos, son muchas las personas, o son muchos los cristianos que en este momento quieren hablar de Dios, estudian para poder hablar de Dios, pero lamentablemente se están convirtiendo en teólogos muertos.
Sí, aunque suene duro en teólogos muertos porque solamente estudian para tener conocimiento. Pero en el momento de la práctica, parece que se olvidarán de ella. Para terminar, quisiera citar unas líneas del pastor Miguel Núñez en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Las palabras del mismo Jesús fueron estas: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y como el siervo no es mayor que su Señor, nosotros tenemos la obligación de servirnos mutuamente. El servicio es la manera de demostrar que dejamos de amarnos de manera egoísta y comenzamos a entender de qué se trata este nuevo mandamiento. La relación de Cristo con los suyos fue tal que como pastor sabía lo que significaba oler a oveja, porque éste vivía entre ellas. Pero si bien es cierto que el buen pastor supo oler a oveja, no es menos cierto que como pastor esperaba que a su tiempo las ovejas lucieran como el pastor. La actitud de servir de manera desinteresada es la vestimenta que mejor identifica a las ovejas con el buen pastor. El servicio desinteresado a los demás es una de las metas a la que debe aspirar la iglesia que Dios desea. Pero tiene que ser un servicio a la manera de Dios. Como alguien señaló, hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero solo como consultor, en el tiempo más conveniente y de la forma que él o ella crea más adecuada. Y sobre todo, para servir solo a aquellos a quienes quiere servir. Hermanos, no es lo mismo servir que ser un siervo. El siervo sirve donde quiere, donde quiera, porque esta es su forma de ser. No es algo que él hace. El siervo sirve donde quiera que esté, porque es su forma de ser y no algo que él hace. Lamentablemente, hasta en nuestro servicio queremos ser electivos. Hermano, que Dios nos ayude a morir a nosotros mismos hasta que la nada de lo que somos quede en nosotros. Porque de esa forma Él llenará todo nuestro ser. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos dé fuerza, Señor, para poner el conocimiento que Él nos entrega día a día de su palabra en práctica y en servicio, en amor a los demás. Amén.